Dios y la patria, se inicia la sesión. Señor secretario, la cuenta. Gracias, señor presidente. Han llegado a la Secretaría los siguientes documentos. 2 reportes de defensa nacional de la Biblioteca del Congreso Nacional. Asimismo, un documento remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual envía un documento de la Embajada de la Federación de Rusia que indica una excusa también del señor Ministro de Relaciones Exteriores para asistir a la sesión convocada para el día de hoy por motivo de agenda. Y por último, una respuesta de la Secretaría de Convenio de Basilea, mediante la cual da su opinión respecto a un oficio que le fue enviado por esta comisión, documento que le va a ser enviado a todas vuestras señorías. Ya, ¿podría usted decirnos un poquitito en qué consiste? A ver, primero que todo, nosotros le hemos escrito al secretario regional del convenio de Basilea para que formalmente nos indica si este proyecto de ley, ¿no es cierto? Este proyecto de ley se ajusta a las bases del convenio de Basilea. ¿Ah? Si bien es cierto, es una carta formal que se le ha llegado al senador Durana, lo cierto es que nosotros requerimos la oficialización del documento respuesta que nosotros hemos pedido. En lo fundamental, señor presidente, en el punto 2, relativo a tráfico ilícito de residuos peligrosos, la Secretaría de la Convención de Basilea de Buenos Aires nos indica lo siguiente. En relación con el proyecto de ley bajo análisis, es relevante señalar que la medida excepcional que podría permitir la exportación, si se cumple por criterios del convenio del artículo 4.9b, donde se estipula que los residuos respectivos son necesarios como materias primas para las industrias de reciclado o recuperación en el estado de importación, cabe indicar que hoy día su interpretación en función de los avances en las agendas internacionales ha quedado desactualizada. Esta situación podría resultar para Chile en un aumento del número de los movimientos transfronterizos, comprometer su actual capacidad nacional instalada y potencialmente incrementar los casos de tráfico ilícito, especialmente con los países limítrofes. Eso es la parte esencial de él. Ahora, ha llegado una carta que ha enviado el senador Durana, en donde le contesta los requerimientos que le ha hecho el senador Durana al convenio de Basilea, y el secretario regional le ha respondido a él y él ha enviado esta carta para acá, que se les va a entregar a cada uno de ustedes. Pero nosotros también mandamos un documento y cuando llegue ese documento pronto, nosotros lo vamos a poner a disposición de esta comisión para que veamos los pasos a seguir, y este es un antecedente más, y yo lo que pediría que pudiésemos mandárselo a los hoy día a todos los senadores que corresponden. Bueno, yo quisiera preguntar, sí, senador Edwards. Presidente, en una, creería que fue para el Día de Italia o al Día de la Unión Europea, el canciller manifestó que se estaba aplicando el AMA, el Acuerdo Marco Avanzado. Sin embargo, el acuerdo no ha sido ratificado por todos los países europeos. Por lo tanto, quizás lo que está ocurriendo es que se está aplicando de manera unilateral. ¿Ya? Yo desconozco cuándo empieza, o sea, si es posible por una de las partes aplicar de manera unilateral un tratado o no. Entonces quería preguntar si podemos preguntarle al Ministerio si eso es así. Está acá don Claudio. Y en qué estado está esto, digamos, desde la parte europea, y por supuesto si es que esto se ha hecho en otras partes, en el fondo empezar a aplicar un tratado antes de que la otra parte lo haya ratificado. Si es que eso está ocurriendo o no, no lo sé. Esa es la primera pregunta. Como es un tema atingente al mismo, el senador Insulza va a hacer uso de la palabra y después le vamos a preguntar al embajador Troncoso si es que él tiene la información con respecto a la pregunta que hace el senador
Rojo. Que lo haga Claudio de inmediato. Yo quiero conocer la respuesta. Creo que realmente acuerdo marco avanzado es el acuerdo económico, el acuerdo comercial. Y eso se está cumpliendo en todas partes. Porque ese no tiene que ser aprobado por los países, tiene que ser aprobado, aprobado en el Consejo Europeo y en el Parlamento Europeo. La otra, no, la parte política no se está aprobando hasta que no la aprueben los demás países. Eso es cierto, eso está claro. Está claro. Se llama AMA. Se llama de otra manera. Bueno, nos contará Claudio cómo se llama. Don Claudio, ¿usted está en condiciones de poder dar respuesta? Sí, con mucho gusto, presidente. Hemos estado analizando este tema de manera tal de que tenemos una información que podemos dar en este momento. Por su intermedio, saludar, presidente, a usted mismo y a todos los miembros de esta comisión. A ver, en relación a la modernización del acuerdo con la Unión Europea, se firmaron dos acuerdos. Uno, que es el acuerdo marco avanzado, que es el AMA, del que se está conversando ahora, y otro es el acuerdo interino comercial, digamos que es el ITA. Este acuerdo interino comercial está en pleno funcionamiento, está aprobado por la Comunidad Europea y por Chile, por el Parlamento Europeo, por el Congreso chileno, y está promulgado y publicado en Diario Oficial. O sea, toda la parte comercial propiamente tal del acuerdo con la Unión Europea, el nuevo acuerdo, está en aplicación. Ahora, el AMA tiene por objeto fundamentalmente modernizar el acuerdo más bien político de cooperación de los otros temas abordados en los acuerdos con la Unión Europea. Tiene algunas normas también sobre inversiones, pero fundamentalmente está enfocado en aquello. Y este mismo acuerdo, el AMA, permite la aplicación provisional, pero la aplicación provisional hay que acordarla entre las partes. Y aquí se ha acordado la aplicación provisional, porque primero que nada, el Congreso chileno aprobó los dos tratados. Aprobó el ITA, que está en plena vigencia, y aprobó el AMA. Y aprobó dentro del AMA también que se pudiera negociar con la parte europea la aplicación provisional, digamos, inmediata de ciertas cláusulas. Y eso es lo que se hizo, digamos, y por lo tanto se entró en conversaciones con la parte europea respecto de la posibilidad de dar aplicación provisional a algunas cláusulas importantes de ese acuerdo, sin esperar necesariamente la ratificación de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. En eso la Unión Europea no tiene ningún problema. Y ellos mismos han estado plenamente dispuestos a que se pongan en aplicación estos capítulos, siempre que lo concuerden ambas partes. Esa negociación y ese acuerdo ya ha sido alcanzado a través de un intercambio de notas que permite entonces que le demos aplicación provisional mientras se completan los 27 ratificaciones a estas disposiciones del acuerdo de marco avanzado, que nos parece importante como país poder comenzar a implementarlas desde ya. Por lo tanto, presidente, no se trata de una aplicación unilateral, se trata de la aplicación de algunas normas del convenio que han sido concordadas con la parte europea, y eso está previsto y regulado por la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. La Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, el marco regulatorio de todo el derecho de los tratados, establece en su artículo 25 que un tratado, una parte de él, se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor, si el propio tratado así lo dispone, que es lo que aquí el propio tratado permitió acudir a este mecanismo, y por lo tanto es algo plenamente concordante con la voluntad de las partes, con la voluntad del Parlamento chileno, que naturalmente aprobó este convenio con la posibilidad que se le diera esta aplicación provisional, y de la parte europea. Así que todas las partes que han tenido que concurrir a la expresión de esta voluntad así ha ocurrido, y es algo que es plenamente concordante con las normas de derecho internacional aplicable. Eso es lo que puedo comentarle, señor presidente.
Muchas gracias, senador Edwards. Muchas gracias, muy clara la explicación. Sí quería preguntarle una cosa. Eh, por lo tanto, la aplicación previsional, digamos, aplicación temprana o lo que sea, es acordada con la contraparte, Yes. pero eventualmente, o sea, un próximo gobierno, antes de que se termine este proceso de aprobación, no sé cuánto dure, ¿podría dejar de aplicarlas o requeriría la aprobación de la contraparte? Eso es uno. Y quizás sería bueno, si fuera posible, don Claudio, si nos puede enviar una pequeña minuta muy corta para entender todo esto, quizás con las normas principales del acuerdo, porque puede que esté, pero no es algo tan... O sea, no es algo que hayamos discutido en la comisión, es algo poco común, digamos, Claro. para tenerlo presente. No, perfectamente, nosotros podemos entregar una información más detallada, pero no hay peligro, presidente, que esta aplicación provisional por la parte europea pudiera en el futuro dejarse sin efecto, digamos, lo que se espera, digamos, que se pueda comenzar con estos capítulos que ya han sido acordados por ambas partes y que una vez que se reúnan las 27 ratificaciones, entonces se pueda aplicar en su integridad, ¿ah? La parte del convenio del AMA. Con esto avanzamos en el propósito de esta modernización de los acuerdos con la Unión Europea y con el mayor gusto les enviaremos una minuta más detallada sobre aquello. Muchas gracias, don Claudio Troncoso, en representación de la Cancillería y del Ministro de Relaciones Exteriores. Le pediría que pudiese ubicar mejor el micrófono. Bueno, Ah, ok. ya. Y bueno, la verdad que una de las cosas que nos convoca, que es de rápida resolución, es que tenemos hoy día un tema complementario de lo que se aprobó ya, que es el proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo complementario al acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Irlanda sobre el ejercicio de trabajos remunerados por parte de familiares dependientes del personal destinado a misiones oficiales, suscrito el 15 de marzo del 2023. Entonces quisiéramos escuchar de parte de la Cancillería el comentario respectivo para poder votarlo. Esto forma parte de lo que ya se aprobó y total despacho es muy fácil porque ya lo esencial ya fue aprobado en este acuerdo complementario con el gobierno de Irlanda. Tiene usted la palabra, señor Claudio Troncoso. Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio de los miembros de la comisión. Efectivamente, en una sesión que estuve presente en Valparaíso con ustedes, abordamos digamos, en bastante detalle el acuerdo original, ¿ya? La idea era haber presentado tanto el acuerdo original como su acuerdo complementario conjuntamente. Por distintos motivos esto se desacopló en la tramitación en la Cámara, entonces llegó primero uno y ahora va al otro. La idea es que ambos lleguen a la sala, uno está esperando el original que ya fue aprobado, que se apruebe este segundo para que se pueda poner en votación, digamos, ambos en la sala del Senado. Este segundo acuerdo, la verdad, presidente, como usted ha dicho, es muy acotado, porque lo que tiene por objeto es fundamentalmente muy puntual y acotado detallar o pormenorizar las categorías de personas que se consideran dependientes, porque en el artículo segundo, digamos, del acuerdo, se señalaba que se entendía como familiar dependiente para efectos de la aplicación de este acuerdo, pero se le hacía en forma muy amplia, muy general, y aquí básicamente este acuerdo complementario lo detalla y dice que se considerarán Irlanda y Chile como familiares dependientes, al cónyuge o la pareja reconocida de un miembro de la misión diplomática o consular, a los hijos solteros menores de 21 años y que residan con sus padres, a los hijos solteros menores de 25 años y que residan con sus padres siempre que dichos hijos estén estudiando a tiempo completo o en una institución educativa irlandesa o chilena, y sin perjuicio de estas circunstancias, en forma extraordinaria, se podría considerar como dependiente a otras personas que sean reconocidas por el Estado que lo envía como miembros de una familia y que formen parte del hogar de un miembro de la misión diplomática o consular
previa aprobación y expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y las partes podrán modificar la categoría de personas que se consideran como dependientes por acuerdo mutuo en cualquier momento. Como ven ustedes, se trata de acotar a un conjunto de personas a las que se le va a aplicar este convenio y en lo que se ha seguido también en otros convenios sobre esta materia, por lo tanto no tiene más alcance que ese, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna consulta o estaríamos en posición de poder votarlo? En votación. Senador Kass, A favor. senador Edwards, A favor. señor presidente, A favor. aprobado 3-0. Ya. Bueno, vamos a suspender por 2 minutos para que puedan ingresar los nuevos invitados. ¿Ah? Que por favor. Y aprovecho de despedirme, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, embajador, por todo. ¿Ah? Televisión del Senado suspender la transmisión. Recording stopped. Valeria, ¿me escuchas? Vale. Estamos ok. ¿Qué? ¿Puedes hacer una prueba de audio, por favor? Contar hasta 10 por lo menos. Kevin. Hernán. ¿Puedes probar, por favor? Un conteo hasta 10, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Muchas gracias, Kevin. Gracias. Atención, televisión del Senado. Recording por in favor, progress. conectar. Bueno, iniciamos nuevamente la sesión y nosotros hemos querido recibir al periodista en el fondo que ha hecho una labor muy importante como fotoperiodista y artista palestino, Belal Khaled, que estaba en Chile en el marco de una exposición que ha sido presentada en el campus creativo de la Universidad Andrés Bello, y tengo entendido que también en el Museo Violeta Parra también se va a hacer una presentación de esta naturaleza. Es importante que quienes le acompañan es el director del Centro de Información Palestina, Fuad Chahín, colega querido de nosotros como diputado durante muchos años, la directora de contenidos del Centro de Información Palestina, Stephanie Elías, la editora de contenidos del Centro de Información Palestina, Florencia Camis. Les damos a todos la bienvenida, y obviamente el presidente del grupo chileno-palestino, el senador Sergio Gaona. Esta Comisión de Relaciones Exteriores ha seguido muy de cerca todo el proceso que se está viviendo en Palestina, y obviamente hemos estado conmocionados por los hechos que ahí están ocurriendo, así que le hemos dado siempre una oportunidad para que distintas delegaciones del mundo y de Chile puedan expresarse por este lamentable hecho que está viviendo la colonia palestina, que son más de 400.000 habitantes, familias que tienen familiares en Gaza, en Palestina,
Y bueno, y es conmovedora las imágenes que recibimos y aún más conmovedor el sufrimiento de esa colonia que vive en nuestro país. Por lo tanto, yo quisiera ofrecerle la palabra a Calet y él trae traductora, así que quisiera que nos cuente en qué se basa su trabajo y después abrir un espacio para hacer algunas preguntas. Tiene la palabra. Hello everyone, and thank you very much for hosting this and the opportunity to speak about the situation in the ground. First of all, I want to introduce myself just in a brief. I'm Bilal Khalid. I'm an artist and a photojournalist from Gaza, Khan Yunis refugee camp. Before October 7, actually, I used to be an artist, so I live my life between the colors, between like the sprays. I used to like smell like the 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 life through this artwork. Tiene que apretar el... Lo mantengo presionado, ¿no? Bilal, gracias. Bilal cuenta que antes del 7 de octubre él ya estaba dedicado a la fotografía, él es también un artista, es pionero en una especie de caligrafía árabe, estaba viviendo su vida entre colores, una vida feliz, y luego comienza el 7 de octubre. Esos son parte de los trabajos de él. This is a sample of my artwork. I used to do it before October 7. And unfortunately, after October 7, my life changed from to be an artist to a photojournalist and living my life between the bloods, between the massacres, between the rebels. I lost my houses, my family get injured, I get injured also in my hand. Después del 7 de octubre, Belal tuvo que dejar atrás el arte, volver a Gaza, se encontraba en Doha, viaja a Gaza, se dedica al fotoperiodismo y su vida cambia drásticamente. Pasa de estar dedicado al arte a dedicarse a cubrir el horror que es Gaza. Su familia estaba allá, su familia fue herida y él también fue herido. In this picture, there is like a very little girl. She arrived to the hospital without any of their parents. All of her family they was died, and when they explode their houses above of their heads. And when she arrived, she still like for long time on the floor, and no one can take care of her, and we didn't know her name actually. So they write on her report as unknown girl. Este es un ejemplo de lo que le pasa a miles de niños en Gaza. La casa de la familia de ella fue bombardeada. Esta niña es la única sobreviviente de toda su familia, llegó sola. Nadie sabe cómo se llama. Entonces le tuvieron que escribir en la ficha nombre no conocido, que también se conocen en Gaza como niños sin familia sobreviviente. This case, it's just a little, it's one of thousands of cases what happened to the children in Gaza. We are facing the genocide. It's not a war against Gaza, it's really genocide, because we captured like burned body. The kids was burned, and the kids like turned to a pieces of like small meat before of like the heavy rockets against their houses. Veral dice que casos como esta niña son miles, que esto no es una guerra contra Gaza, que esto es un genocidio. Algunas de las víctimas principales son niños. Belal vio con sus propios ojos
cientos, miles de niños quemados, con los cuerpos despedazados producto de las bombas. Also, to be a journalist in Gaza Strip, I want to talk about my experience. To be a journalist is to be attacked every day, and every moment they followed us, and they want to kill all of the journalists in Gaza to hide the truth for what's happening there. Now we reach more than 250 of journalists killed. Last of them yesterday, the journalist Mu'min Abu al he was killed with Tapar Damek. They was like helping the people to pulling them out from Al-Shija'iyya neighborhood, and they targeting the journalists. They killed the journalists, and they killed like Tapar Damek. Él dice que también quiere contarles lo que significa ser periodista en Gaza. Ser periodista en Gaza significa ser un blanco directo, porque parte de la estrategia es silenciar, es no mostrar lo que está pasando. Ya van 250 entre periodistas y fotoperiodistas asesinados. De nuevo, él refuerza que no son accidentes, que los toman como blancos. Dice que solo ayer asesinaron a uno de los periodistas que estaba ayudando, no sé si vieron la noticia, fueron 4 paramédicos, también habían periodistas ayudando a sacar a la gente de los escombros con sus manos y los volvieron a bombardear. Bilal, the name of the journalist? Mu'min Abu al El nombre del periodista que asesinaron. To be a journalist also, you maybe you will lose your life, you will lose your family, you will lose your houses, just because you are carrying a camera and you just capturing the truth of what's happening there. Solo por ser periodista y por tratar de dar la verdad, son blancos. Also, I lost family members of my family during the bombing of our houses in Khan Yunis refugee camp in 25 of October, and also I lost a lot of my journalist college during that war. Belal, el 25 de octubre, la casa de él en Khan Yunis, el campo de refugiados, fue bombardeada. Él ahí perdió a familiares, su casa fue destruida y perdió familiares y también a sus colegas periodistas. In this pictures in November 2023, I received that all of my friends' family, the journalist Muhammad Al-Alul, they killed all of his family. He lost 4 of his kids and 4 of his brothers and 3 of his friends. They was sleeping on their houses on Al-Maghazi refugee camp. Belal está contando la historia de uno de sus colegas. Ahí él está ayudando con los cuerpos. Este colega perdió a 4 miembros de su familia. 4 of his kids and 4 of his brothers. 4 hijos y 4 hermanos murieron en este ataque. So in this picture, we was searching about his family because we didn't found like heads, we didn't found anything, just to know who is this and who is this. Los cuerpos no es muy difícil identificarlo, entonces ahí Belal estaba revisando lo que quedaba de los cuerpos para ver si había una manera de identificar quién eran. So in that day, we know that we are targeting, we are like under attack all the times after what happened of Muhammad. I received a message from my sister. She was sending it, and she said, please come to the house. They bombed us, and we are going to the hospital after they attacked my friend Muhammad family. Después de que atacaron a la familia de Muhammad, amigo de Bilal, Bilal recibe al poco rato una llamada de su hermana que por favor los acompañara al hospital porque su casa también fue bombardeada.
yesterday I was talking also. My father is still in Gaza, and yesterday I was talking with him, and he didn't have a power to talk, so his voice it's not became like as I know my father. So I told him what's happened. He said like I didn't, I haven't eat for like 3 days, just right now. So this is, it's very painful for me to live here, to be here and eat, drink, and my father, he's starving. El padre de Bilal sigue en Gaza, él no ha podido salir. Ayer pudo hablar por teléfono con él y se dio cuenta que la voz de su papá estaba muy débil y le preguntó qué pasa y el padre le dice, no he comido en 3 días. Y para Belal dice, es muy duro estar aquí, yo pudiendo comer, tomar agua y saber que mi papá está en esas condiciones. So there is like, we need years and years and years to talk about what's happening in Gaza, what's really happening on the ground. But I'm here just to like tell you some like little situations happening as I was there as a witness. Necesitaríamos años para contarles todo lo que realmente pasa en Gaza, pero Belal dice que está aquí para contarles algunos ejemplos para poder dar su testimonio y que en Chile podamos entender. So the question is what we did for Gaza and what we should do more for like the Gazans people to help them to stop the genocide, to enter the AIDS, to get like injured people from Gaza to outside to get the treatment. We need to ask ourselves, did we do enough or we can do more? La pregunta vuelve siempre a lo mismo, ¿qué estamos haciendo por Gaza? ¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Podemos hacer más? Gaza necesita urgentemente que el genocidio pare, que las bombas paren, que entre ayuda humanitaria y que a los heridos los puedan sacar para tratamiento. The best right, like the small right of people in Gaza is just to have like a clean water to drink it, or like just like a small piece of a bread, a hot meal. They didn't have it right now. They are like more than 60 of people who are dying of starving. Where we live in this world while we sowing like the people, they are dying of hunger. La gente de Gaza lo único que quiere es poder tomar un vaso de agua, un pedazo de pan. Y Bilal se pregunta en qué clase de mundo podemos vivir que estamos permitiendo eso. So we want to push to using the law, to using the politics, to using like a protest, to using like boycott of all the goods who it came from the occupation here to Chile. We need like to stop all of kind of supporting, because if you drink like Coca-Cola or like eating McDonald's, you donate like $1 or $2 to kill that kids, and to kill my father, to kill my brother, to kill the sons there. So boycott is very, very important to take action against the occupation, and it's affected since like the beginning of war. The occupation, they lose a lot for boycott. Belal dice que busca que esto se avanzar con esto a través de políticas, a través de protestas, a través del boicot, siendo el boicot algo extremadamente efectivo. Por ejemplo, incluyendo la ley que se está tramitando actualmente de que a Chile no ingresen productos que vienen de colonias israelíes ilegales que están construidas en territorio palestino ocupado. Llama, por ejemplo, a no consumir Coca-Cola, a no consumir McDonald's, porque consumirlo significa literalmente aportar dinero a que maten a los niños en Gaza, a que maten a su propio padre. We need to send like ships from like Chile, from Europe, from every country to break the siege, as the Madlin ships they did. Of course, they was knowing they will not enter to Gaza, but this action,
pushing against like the occupation to enter the aid. So if they don't want to allow the ship, they forces to open the border to enter the aid. Dice, le gustaría velar que desde Chile, así como fue la Feria de la Libertad donde estaba viajando Greta Thunberg, también salieran barcos y que salieran de Europa y que salieran de todos lados, porque dice, incluso aunque no los dejen entrar, eso genera una presión y que eventualmente va a permitir la ayuda humanitaria. At least, يعني, as a journalist, we want to take action also against targeting of journalists because it's very hard. It's unlegal. The law is protecting the journalists in all of the world, but in Gaza, no one taking care against a journalist. My mission is like to capturing the photos, not to like burying my friends there. Belal también lucha porque se protejan a los periodistas palestinos. Dice, hay leyes de protección para los palestinos en todo el mundo y en Palestina porque nadie los ve. Perdón, para los periodistas, gracias, para los periodistas. Dice, yo debiera estar reporteando, no estar enterrando a mis colegas. Thank you very much for this, and I think I'm done. Muchas gracias y con eso concluye la presentación. Yo un breve comentario antes que los distinguidos senadores puedan hacer preguntas. En un principio, cuando nosotros hablábamos de genocidio, se nos dijo que estábamos exagerando. Por las expresiones de genocidio. Y se invocaba los actos terroristas de Hamas. Y al mismo tiempo se decía de que Israel actuaba en su defensa. Eso nosotros podríamos entenderlo, que se estaba defendiendo Israel del grupo terrorista Hamas. En un principio, pero llevamos más de un año, en donde cada día aumenta la muerte en niños, en adultos, en mujeres, y la verdad que esto le conmueve al mundo, pero el mundo no actúa. Con protestas en los distintos países no vamos a lograr mucho si no hay acción de la comunidad internacional. Puede ser que algunos de nosotros seamos pro-palestinos. Otros no se meten en el conflicto. Y otros, indirecta o indirectamente, como es la colonia israelita aquí en Chile, bueno, tiene una actitud de legitimar lo que está pasando. Y yo quiero hacerle una pregunta. Yo sé que Palestina no tiene cómo defenderse. Si se pudiera defender, no habría hambruna, podría haber pasado agua, medicamentos. Pero yo quiero, usted que ha estado ahí en la guerra misma, en la calle, viendo cómo muere la gente, esos niños mutilados que están en algunos hospitales. Yo quiero preguntarle, usted que está ahí, siempre se acusa a Palestina y al grupo Hamas como el que pone de escudo a los niños. Y cuando bombardea a alguien, invoca de que ahí estaban escondidos del grupo terrorista Hamas. Por último, para no tomarme toda la palabra, yo quiero decirle que nosotros, más allá que seamos pro-palestinos, muchos,
creemos que se está abusando del concepto de defenderse. Y por último, aquí hemos sido muy categóricos en el sentido que nosotros rechazamos el atentado terrorista del 7 de octubre. Nosotros no justificamos bajo ninguna situación, no justificamos bajo ninguna razón el atentado del movimiento terrorista Hamas. Y por último, se ha dicho mucho de que habrían grupos terroristas que no quieren y que están en disputa con Hamas, que estarían siendo financiados por el gobierno de Israel. Vamos contestando de una de las preguntas. Ya. Presidente, primero agradecerte, Lal, porque tú eres un héroe. Tú eres un héroe porque apenas ha ocurrido el ataque y el castigo colectivo a la población palestina, el 8 de octubre llegaste a los territorios. Eres un héroe porque estás documentando un genocidio en vivo. Eres un héroe porque estás construyendo memoria. Porque la humanidad debe aprender finalmente la no repetición y la memoria colectiva tenemos que construirla. Los avances civilizatorios que tiene la humanidad tienen relación con el respeto de los derechos fundamentales. Y lo que estamos viendo en los territorios es un desplazamiento forzado de más de 2 millones de palestinos. Estamos viviendo un intento por despalestinizar Gaza. Estamos viviendo un uso del hambre como arma de guerra. Y estamos viendo cómo se cometen frente a la falta de acción de la comunidad internacional crímenes de lesa humanidad. Nosotros hemos recurrido en 3 ocasiones a la Corte Penal Internacional y esperamos no solamente verdad, justicia, reparación, sino que además tengamos la capacidad de finalmente esto no se vuelva a repetir y que finalmente cesen todas las acciones que hoy día están tratando de borrar de la existencia al pueblo palestino. No saben que el pueblo palestino es semilla, que jamás va a salir de su territorio y que va a surgir que va a surgir y que se va a multiplicar una y otra y otra y otra vez. Gracias, Belal, porque tu trabajo como periodista, arriesgaste tu vida, te fuiste de la comodidad de Doha a justamente a poder dar testimonio a través de tu lente. Y que tu exposición, que yo tuve la oportunidad de ver en la Universidad Andrés Bello, es impresionante. 200 disparos por Gaza, 200 disparos de fotografía por Gaza, 200 disparos de testimonio y de resistencia a través de un lente fotográfico, es un ejemplo para la humanidad. Gracias. Yo quisiera que pudiese un comentario sobre las dos intervenciones y después vamos a escuchar al senador Kass y al senador Edwards. Presidente, usted había hecho una pregunta, ¿me la puede repetir en concreto para poder traducírsela? Sí. Esto no tiene nada que ver con eso. Sí. No, ¿Qué opina él respecto al ataque de Hamas? Sí, no. ¿Qué opina él del ataque de Hamas? Y en segundo lugar, como él ha estado en terreno,
¿qué verdad hay, qué efectividad hay de que los grupos terroristas se esconden en lugares, en hospitales, en lugares donde hay niños y los ponen como escudo? Ok. Porque eso se da... Um, First of all, the international law guarantee for any occupation land to defend themselves and to resist and to fight against the occupation. Lo primero que él dice es que la ley internacional le da el derecho de defensa al pueblo ocupado, no al ocupante. And always, why we starting the story from October 7? Why? ¿Por qué siempre empezamos la historia del 7 de octubre? It's 75 years of occupation, 75 years of massacres, of killing, of like, didn't give us any of our human rights. Por 75 años el pueblo palestino ha estado ocupado, ha estado siendo masacrado. Son 75 años que los palestinos no han tenido ningún derecho humano. So I wish we have like a clear vision to understand that the story isn't begin in October 7 of what Palestinian did, not Hamas, because the who started the operation, of course, Hamas, but if you saw in October 7, all of Palestinian, they was having a dream of like taking their laws. Si bien la acción la cometió Hamas, todos los palestinos tienen ese sueño de libertad. And the question is, why October 7 happened? Because if you ask me how your family life was before October 7, they didn't get their rights for traveling, for education, for like electric. We didn't see electric. We didn't have like they didn't allow to the aids come. They didn't give us our rights. Belal dice que nos preguntemos qué pasaba antes del 7 de octubre y cómo era la vida de los palestinos en Gaza antes del 7 de octubre. Estamos hablando que los palestinos estaban encerrados, no podían salir, no podían trabajar, no podían estudiar, la electricidad era controlada. Esa es la vida de ellos. So if I came to any houses of yours and I start like to steal part of your houses, then I start to make a siyaj around your houses. I didn't feed you. I didn't give you your aids. I didn't give you your rights. What's your reaction? Dice que por favor se pongan en el lugar de los palestinos. ¿Qué harían ustedes si Belal dice yo voy, te empiezo a sacar de tu casa y luego te encierro y no te doy agua, no te doy comida? Está hablando antes del 7 de octubre, en todo caso. Y te mantengo en una situación imposible. So this is about like we have rights. We need our rights. We ask our rights with all the ways, with politics, with the media, with the news, with everything. We ask the occupation to give us our rights. Los palestinos antes del 7 de octubre habían pedido por todos los medios pacíficos, políticas, protestas, que Israel les devolviera sus derechos. And about if Hamas using like a kids or like a woman as like a shield in the war. This is one of like the most propaganda Israel like say it, because they have like the best technology in the world, so they can attack if there is insect inside the people, they will attack the insect without any affection of any people. Dice que el tema de los escudos humanos es una de las mayores piezas de propaganda de Israel, que Israel con la tecnología que tiene la capacidad de detectar un bicho dentro de una casa palestina y atacar exclusivamente el bicho. What about my family? My family was sleeping in 25 of October in their houses, and they attacked our houses
in ahead of my families. My mom get injured. Did my mom like working for Hamas? My sisters, my grandmother, all of them they get injured. Is there any of Hamas was hiding on their houses? Les pongo como ejemplo mi propia casa. Nosotros estábamos en la noche durmiendo el 25 de octubre y mi hermana salió herida, mi madre salió herida, que acaso nosotros somos parte de Hamas. And how many times Netanyahu saying like we finished Hamas, we ended Hamas, and he started continue the war. What if his word against Hamas and he is honest, he's like killing all of them, why he start starving? What's the guilty of the people? Si Netanyahu lo que quiere es destruir a Hamas y solo a Hamas, entonces ¿por qué está castigando a la población completa matándola de hambre? So I wish we could like rethink about like the whole cases of Palestine and started where the story started in Nakba and before Nakba when the Israel it's still our land. Me gustaría que la conversación, en vez de comenzar el 7 de octubre, comenzara el 48, cuando se instala el Estado de Israel y nos desplazan de nuestras casas. I came from a village called Karatiya and they like kicked my family from that land to Gaza, so I lived in Gaza as a refugee. Yo era Bilal, vivía en Cisjordania en una ciudad que se llama Karatilla, y a ellos los echaron. Y él por eso, la familia del va a Gaza y él nace como refugiado. And now there is like settlement and they build it above my grandfather, my family land. They build it and they make us live as refugees in Gaza. And they didn't give us like any small things of our rights. A ellos los mandaron a Gaza sin nada y la casa de Belal hoy en día hay colonias ilegales israelíes. And what about the journalists? The journalists, did they are like working for Hamas? Did the like 250 of like colleagues they are protecting by international law? Did they are working? What about the doctors? What about like the schools? What about more than 55,000 now they are killing? Volviendo al tema, si la guerra es contra Hamas, entonces ¿por qué los blancos son terroristas? ¿Por qué los blancos son periodistas? ¿Por qué los blancos son doctores, rescatistas? Ya van, dice Belal, más de 55,000 muertos. So I wish we can like talking about the Palestinian rights, the Palestinian like they have rights to live in their land, they have rights to live like a peaceful, they have rights to get like freedom of travel, freedom of education, all of things like Chile, like Europe, like any countries around the world. Me gustaría que el mundo pensara en los palestinos como cualquier país en el mundo. Queremos tener libertad, queremos vivir en paz. Gracias. Senador Kass tiene la palabra. Bueno, primero agradecer Belal que nos acompañe el día de hoy. Claramente la situación que nos narra y que, la verdad que es muy conocida por el mundo entero, creo que es brutal, de una impotencia tremenda, me imagino para usted y para todas las familias que están sufriendo lo que están sufriendo en la guerra, ese ataque indiscriminado. Lo que sí, y creo que este caso demuestra una vez más algo que no solamente en el caso de lo que está sufriendo hoy día Gaza, sino que además lo que ha sufrido otros países cuando se han visto en situaciones donde creo que los organismos internacionales son incapaces de tomar acciones concretas para hacer valer los derechos humanos de los ciudadanos. Porque aquí siempre hay narrativas distintas. Usted puede tener la narrativa muy pro-Palestina, que me parece muy legítima. Otro puede tener una narrativa muy pro-Israel, pero lo que no podemos tener dos narrativas
es sobre los derechos humanos de los ciudadanos. Sobre todo aquellos ciudadanos que no eligen confrontarse con nadie, que no eligen la guerra, que no eligen la violencia. Entonces, creo que es muy relevante en esta Comisión de Relaciones Exteriores que sinceremos la incapacidad que tiene hoy día la comunidad internacional y los organismos internacionales para poder tomar medidas efectivas. En este caso, que es probablemente hoy día de los más brutales, no es el único. Tenemos casos tal vez más cerca geográficamente, donde también uno siente que hay una impotencia tremenda, como lo que pasa al pueblo venezolano, donde una narrativa completamente distinta, una situación muy distinta, pero donde la comunidad internacional tampoco hace nada. Más allá de buenas palabras, más allá de decir lo políticamente correcto, pero donde al final un grupo en forma unilateral empieza a tomar acciones, donde por razones políticas los que sufren son personas que no tienen el poder, que no tienen las capacidades y que probablemente es lo que le sucedió a su familia también. Entonces, yo creo que el gran debate que tenemos que levantar en este caso en puntual, pero que nos ha ocurrido en la historia en muchos otros casos, es cómo hacemos que tengamos una comunidad internacional que arbitre, que intervenga y que pueda efectivamente defender esos derechos humanos que son universales. Insisto, independiente de las narrativas que pueda tener cada uno de los distintos sectores, países, poblaciones. Pero claramente la ocupación de territorios en Israel, en lugares que no corresponden y que ni siquiera están en los históricos posibles tratados, acuerdos que tenían de división entre el pueblo israelita y palestino, es algo que no tiene ninguna, por lo menos en mi visión, ninguna defensa. Como así tampoco tiene para mí ninguna defensa lo que hizo Hamás el 7 de octubre. O sea, en el fondo, cuando uno empieza a tratar de justificar unas las acciones por defender una narrativa muy legítima y una historia muy legítima, creo que caemos en un error muy, muy grande, porque al final baja el poder de argumento más fuerte que tiene usted hoy día, que yo le creo, y que creo que lo más relevante es que hay personas inocentes que están sufriendo producto de que un grupo siente que esa violación de derechos humanos finalmente es un costo colateral de un bien mayor. Y los derechos humanos no son un medio, son un fin en sí mismo. Entonces, en el fondo, tenemos que ponerlos en el centro. Por mucho que las fuerzas geopolíticas tengan otros intereses, que son siempre van a estar. Ahora, mi pregunta a usted, porque claramente, después de constatar este hecho, que insisto, es muy lamentable y habla de que nuestras políticas internacionales de defensa de los derechos humanos son muy frágiles. Por ejemplo, en el caso de la Corte Penal Internacional, muchas veces incluso los dictámenes que toma la Corte Penal Internacional tienen poca fuerza. Lo mismo que estamos hablando que ocurrió en este caso en particular, donde la Corte Penal Internacional toma acciones, pero muchas veces no pasa nada. En el caso de Venezuela aún peor, ni siquiera han tomado acciones. O sea, en el fondo, por lo menos como la Corte Internacional, ni siquiera han dicho nada. Por lo menos en este caso tomaron, la Corte Penal Internacional dijo aquí, estamos frente a un caso que hay que tratar y perseguir. En el caso de Venezuela ni siquiera han hecho nada, cosa que es bastante lamentable. Pero lo que le quiero preguntar a su exposición, que es la única parte que me quedó un poco en duda, ¿por qué cree que el poder tener un consumo de un McDonald's o una Coca-Cola eventualmente puede ser algo que contribuya a lo que está ocurriendo de violación de los derechos humanos en Gaza? Entonces, si pudiera tratar de profundizarnos un poco el vínculo entre una cosa y la otra, que a mí por lo menos no me quedó del todo claro. Gracias, presidente. Thank you Yo very le much. le voy a pedir que podamos contestar esa pregunta que le ha hecho el senador Kass y pasar al senador Edwards, que también quiere hacer algunas preguntas, porque esta sesión dura hasta las 2 y lo que pasa es que después tenemos otra sesión en que tenemos que estar presentes 3:15 de la tarde. Tiene la palabra. Okay. We always talking about like international community, and I feel this is the first time for me
to feel I'm sitting in a part of international community, because you taking a decision here, you have uh, you have like powerful like for like to give a statement, to do a change, to do like something of this. So if we always like talking about like international community should do, and I, from me as a civilian or as like a photojournalist, didn't do anything, that's it's make me like more more maybe more guilty, because I can do something. I can like send aid, I can like donate for Gaza, I can like uh, boycott, I can like calling, talking about like the people who are killing in Gaza. Siempre hablamos de lo que hace o puede hacer la comunidad internacional, pero Belal dice que le gusta enfocarse en qué podemos hacer cada uno de nosotros como civiles. Él es simplemente un fotoperiodista y él fue a Gaza, él documentó, él hizo su parte. Y él cree que en este momento eso es lo importante, que no nos quedemos con la culpa y con la mirada solamente en la comunidad internacional, sino que cada uno de nosotros, a través de donar, de hablar, de escribir, sea un aporte como Palestina, y que de hecho el solo hecho que él está acá es ser parte de la comunidad internacional. What if like we invited like the parliament from like Latin America, from Europe, to visit Gaza? Just go and visit Gaza, even if the occupation will not allow you. If you go there and stand in the border, you're gonna hear like the explosion. You're gonna be there. They're gonna feel there is like a real support in the ground. De nuevo, como acciones internacionales, dice se puede hacer un grupo interparlamentario en Latinoamérica y que vayan a Gaza, y que incluso si Israel no los deja entrar, solo con el hecho que se pongan en la frontera y vean desde ahí lo que está pasando, eso es una presión y eso es un apoyo para terminar con este genocidio. Why it's impossible, or why it's like we cannot do this? Is it enough what's happening in Gaza to do a real action, to like plan this trip, book a ticket and go direct to Egypt, and from Egypt taking a car to go to Gaza? I think the people there and the genocide, if we believe what's happening in Gaza is inhumanity, I feel it deserves from us to do this action. Dice, si lo que pasa en Gaza es inhumano, entonces esto demanda de nosotros cosas extremadamente humanas, y está poniendo como ejemplo la marcha mundial que se va a realizar el 15 de ahora de junio. Van, presidente, con su permiso, para dar contexto, van 3.000 personas a Egipto para caminar y llegar a la frontera con Gaza. Esas son las acciones, eso es presión internacional. Esas son las acciones que podemos hacer como civiles y no poner siempre la responsabilidad en la comunidad internacional. Regarding the boycott, McDonald's, Coca-Cola, and all of the stuffs who supporting the settlement, supporting the Israel army, supporting like that country, of course it's matter like $1. If I pay one and other pay one and other pay, all of us we gonna like fund like to build a house in settlement, or like to build a wall of apartheid wall. Estos productos de los que habla, McDonald's, Coca-Cola, envían o tienen empresas o envían dinero a Israel. Ese dinero, ya sea a través de impuestos o donaciones, se usa para el ejército. Y eso finalmente se ocupa para matar civiles en Gaza. Entonces él dice, claro, yo con mi dólar, con mis $2 comprando un McDonald's parece poco, pero si lo sumas a las miles de personas que consumen, sí es una fuente importante para Israel. And when I eat or drink any type of this goods, let me think about like the people who didn't have the food. This is the first time. So what I can do for them? If I ask myself what I can do them, I cannot say, okay, let's boycott, because I know the boycott, it's like, if it's affected, the big change, it's became from a very tiny change. Dice que el boicot es más efectivo de lo que uno puede pensar, que los mayores cambios y a través del mayor boicot vienen de estas pequeñas acciones, que cada uno de nosotros decida no consumir estos productos. Tiene la palabra ya, antes de ir finalizando, tiene la palabra el senador
Rojo Edwards. It's a little hard to know what to say. I have to start by saying that we give you our condolences for the friends that have died and probably the family and all of those who have suffered that are around you. I want you to know that we follow this very closely. Every day we know exactly what's going on, and we see the horrors that people are suffering. There's a lot of unnecessary violence, a lot of death, kids, women, and and we really want this to stop. We want you to know that we empathize with all of you who are suffering, and also you have the right to live where you are. I mean, people of Gaza have the right to stay in Gaza. I think that's very important to say. In Chile, we support the two-state solution, as you probably know. That's the position, the current position that we have. Of course, also, we believe, or at least I believe, that the hostages must be returned immediately. It's hard for me to understand why Hamas is still keeping them. And also I have to say that I completely despise what happened on October 7th. And I think it's very important to leave that very clear, because that was an event that should have never happened, as many other things that have happened that should have never happened and are going on now. We also have to say that we emphasize with your right as a journalist to be able to be a journalist as anywhere in the world. I think you deserve protection. You need to have human rights, and you deserve the right of being able to do what you do as a journalist and show the world what is it that you want to show. So we completely agree with that. Also, we understand that, and I want your explanation of this, that the sites where humanitarian relief is being provided has gone down from 400 places to 4 places now. Correct me if I'm wrong, but they are giving humanitarian assistance only in the south. Maybe you can explain that, because it's very hard for me to understand for the whole Gaza just to have 4 locations of humanitarian assistance, and that's something that at least worries me a lot. And also, I believe, as you said, that the wounded have the right, and they need to have a hospital system, and I understand that the health system is completely collapsed in Gaza, and that's something also that is of our concern. The other question that I would like to ask you is that there's a new offensive on the north, as far as I understand. So they're moving people to the south. So can you explain us the movements of people and where people are staying in the day-to-day? Your family, for example, if the house was destroyed and then they were pushed south and then they came north. I don't know, of course, I don't know well the geography of this, but what's happening in terms of movement of people from the north to the south to the north, and so forth. So. Yo le pediría, como no todos hablamos inglés, Bien. yo le pediría que usted pudiera hacer una pequeña... Gracias, presidente. Sí, una cosa corta Sí. nomás de la... Senador, que usted ha me dice presentado. si me falta algo, pero el senador le da las condolencias a Belal, empatiza con él, con su situación. Entiendo que condena lo que está pasando en Gaza en este momento, al igual como condena categóricamente el 7 de octubre. Y las preguntas para Belal son que le expliquen por qué la ayuda humanitaria bajó de 400 camiones, o sea, 400 lugares a solo 4. Y la segunda pregunta es que si le puede explicar los desplazamientos de las personas en este momento del norte al sur. ¿Bien? Y del sur, cómo se producen estos movimientos de desplazamiento de la población. Thank you for your questions. Regarding the first questions about the 8 points, if it's 400 or it's unhuman actually, because they are dealing with the people like animals. They are, when you want to catch a rat, so you put him like a small piece of food. Then when he come to this, you killed him. That's what's happening here. The first day of the aid distribution, or the second day, if I'm correct, they killed like more than 30 people in Rafah. And at that point, civilians, they are going to take the aids as they asked. So
why they are dealing with the people there like animals? Because the AIDS, it should be going very simply. Like, let's the truck going to the AIDS. We have UNRWA, we have Red Cross, we have a lot of internationals. They are don't have any relation with Hamas, with any people there, and they are control of Gaza. The drones is full of Gaza, so they know where the aid is going. Dice que ya sean 400 o 4, actualmente es Israel quien está controlando la distribución de ayuda humanitaria y que está tratando a las personas como animales, como ratas. La recuerda por las imágenes, espero, no sé si las vieron cuando la gente pasaba a través de unas rejas. Traen a la gente y después les disparan. La primera vez que Israel tomó el control de esta distribución, mataron a 60 personas a tiros. Y Velar se pregunta por qué no permiten que lo haga la ONU, la Cruz Roja. And regarding the second question about the people who evacuating from like north to south, actually now they don't have anywhere to go and they don't have any directions because the occupation is give them directions to go to the area, let's say Khan Yunis, next to the sea. Then when the people go there, Israel, they attack them there at that they called it safe area. So the people now, they are believe there is no safe area. If we stay in the hospital, they attack the hospital. If we stayed at the tents, they attack the tents. If we stayed at the mosque, they attack the mosque. Even the church, they attack. We only have like just 2 churches in Gaza. Like, of course, all of us, they know no one of Hamas. He's a Christian, so why they destroyed like the church, and the people was living there, and they killed like more than 30 of Christian people in Gaza. Dice que los desplazamientos son un sinsentido y que funcionan de la siguiente manera. Israel le dice a la gente, tienen que salir de esta zona, la vamos a bombardear y váyanse a esta otra zona que es segura, por ejemplo Khan Yunis. Y llegan a Khan Yunis y les bombardean Khan Yunis. Y estando en Khan Yunis le dice váyanse a otra y siempre es lo mismo. O sea, no hay un lugar, por eso se repite tanto la frase, no hay lugar seguro en Gaza, se refugian en hospitales, bombardean los hospitales. En las iglesias, habían 2 iglesias cristianas, católicas, donde dice, bueno, jamás son musulmanes, porque están bombardeando la iglesia católica, también las bombardean. Entonces, los desplazamientos simplemente mantienen a la gente moviéndose de un lugar a otro, pero no hay ningún sentido, no hay lugar seguro en Gaza. We believe also of freedom of hostage also to end this war, because the problem is the hostage. Of course, all of Gaza's people, they ask like to return the hostage and end this war. And Wittkov, Qatar, Egypt, America, all of them, they worked to get like a deal, a formal like deal between Hamas and Israel. But Israel, they always rejections. The main condition is end the war. They don't want to end the war. They want to take the hostage and they don't want to end the war. Claro, lo que pasa es que dice que jamás, ya muchas veces lo ha negociado con Estados Unidos y con Qatar, jamás y también los palestinos están muy dispuestos a entregar a los rehenes, con la única condición de un alto al fuego permanente. Y eso Israel no lo acepta. Israel lo que les dice es, nos entregan a los rehenes y yo los sigo bombardeando. Entonces no hay un acuerdo ahí. Antes de terminar, nosotros queremos de verdad agradecerle a Abel Khaled su conmovedor relato, decirle que la mayoría, una gran mayoría de chilenos solidariza con el sufrimiento que está viviendo Palestina y este genocidio que tiene que parar. Y la única forma de pararlo es que se una el mundo entero para lograr una tregua y una paz duradera en Palestina. Y yo quiero terminar mis palabras concediéndole unos minutos al director del Centro de Información Palestina,
el exdiputado señor Fuá Chaín para darle término a esta sesión. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecerle realmente a la comisión, a los honorables senadores que nos acompañan, ponernos a disposición como Centro de Información Palestina para aportar toda la información que ustedes requieran. Estamos a disposición de ustedes. Invitarlos también el día 18 de junio en el Museo Violeta Parra, 17, perdón, se inaugura la muestra Palestina tiene una pena, ¿ya? Que es una exposición fotográfica que no solo muestra el dolor, sino que también la esperanza, la resiliencia, que de alguna manera identifica al pueblo palestino y particularmente a quienes hoy día están sufriendo esta ignominia en la Franja de Gaza. Y creo que de alguna manera escuchar, ver los relatos, ver las fotografías que no buscan simplemente mostrar la crudeza de la masacre, sino que también dar cuenta también de cómo los palestinos quieren vivir, quieren soñar, quieren tener un futuro. Y además porque les pone rostro a esta cifra. Hablamos de 17.000 niños muertos, hablamos de 53.000 palestinos, pero parece que sean solo cifras. Y detrás de esa cifra hay personas, hay familias, hay sueños, hay niños que querían crecer, que querían estudiar, que querían ser médicos, abogados, artistas, periodistas. Y creo que es muy importante cuando uno le pone rostro detrás de los números. Y finalmente quiero invitarlos porque creo que esto no solo sale de la voz ni de los palestinos, ni de los organismos internacionales, ni de quienes defienden los derechos humanos. Quiero invitarlo a leer una entrevista a la BBC de Omer Bartov. Omer Bartov es un historiador israelí experto en holocausto. Omer Bartov en la BBC dice: solíamos pensar que lo que hicieron los rusos en Chechenia era terrible, pero lo de Israel en Gaza no tiene precedente en el siglo XXI. Y a pesar de que en los primeros días él se negó a calificar esto de genocidio, dice: hoy día no tengo ninguna duda de que lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza es un genocidio. No lo dice Bilal, no lo dice un palestino, lo dice un israelí, experto en holocausto. Y yo creo que son justamente estas voces valientes, incluso de algunos israelíes y de muchos judíos en el mundo, creo que también sumado a las voces de muchas personas que no tienen ni la religión judía ni la sangre palestina, pero que tienen un compromiso con la humanidad, con ciertos valores y principios esenciales que nos pueden permitir terminar esta masacre que avergüenza al mundo entero. Muchas gracias, presidente. Reiteramos nuestros agradecimientos y habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Recording stopped.